exmiembro de Fuerzas Especiales 1 PES. Evidentemente mi identidad será mantenida en el anonimato. De mi vida como civil no puedo decir nada. Esto comienza en el 97. Fue cuando me uní a la Marina. Después, en el 2001, luego de ser entrenado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Israel y España, me uní a las Fuerzas Especiales de la Armada de México, que en aquel entonces la división de la que yo formaba parte era la del Golfo, se llamaba FESGO. Nosotros y los del Pacífico estábamos para brindar apoyo a las fuerzas de reacción anfibias. Posteriormente, en el 2009, las que en aquel entonces recién creadas Fuerzas Especiales del Centro me agruparon en una tropa para realizar misiones críticas designadas por el cuartel general del Alto Mando. Una de esas misiones críticas ocurrió durante octubre del 2012, en la localidad Progreso, en el estado de Coahuila. Debíamos de dar baja al que era el líder de la organización criminal más sanguinaria del país, un sujeto de apellido Lascano. Él era el objetivo. La organización de ese criminal tenía una letalidad altísima. En sus filas tenían guatemaltecos que habían sido caiviles. Ellos se habían unido a esa organización criminal después de que el gobierno de Guatemala los utilizó para exterminar pueblos indígenas, ya que luego de que cumplieron su misión, el gobierno empezó a matarlos para que nunca se supiera la verdad. Sin contar que los fundadores de la organización, incluyendo al mismo Lascano, al que ya solamente me referiré como el objetivo, habían formado parte del grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales. Fue justamente antes de completar esa misión. Los 26 elementos de la tropa nos vimos inmiscuidos en algo que no tiene lógica. Estoy al tanto de lo que se dijo en las noticias sobre el operativo, pero créanme, cuando las fuerzas especiales están involucradas, a la población nunca se les dice la verdad. Antes de que nosotros pusiéramos un pie en la localidad, ya sabíamos todo. La localidad estaba en la región carbonífera, en la ribera del río Salado de Nadadores. Su ubicación era aproximadamente el punto medio entre Monclova y Nueva Rosita. Tenía menos de 900 habitantes. La entrada más obvia era la carretera estatal 35. Por supuesto que nosotros no arribamos por la carretera. La vegetación era escasa. Los animales más abundantes eran las ratas y reptiles, típico de un poblado en medio del desierto. La ciudad más cercana estaba a más de 20 kilómetros. Lo que nosotros hicimos para evitar llamar la atención fue llegar primero a Palau. De ahí bajamos por la 22, pasamos rancherías, otra área urbana, luego Las Esperanzas, después Minas de Barroterán, y en el cruce de la 22 con la 57, cortamos por los 30 kilómetros de despoblado. Por cierto, íbamos camuflados como elementos convencionales de la Marina. Llevábamos los uniformes y también los vehículos. El trayecto era oscuro y silencioso. Cuando estábamos a 100 metros del cuerpo de agua, conocido como la Culebra, empezamos a escuchar ruidos a la distancia. Parecían ser gruñidos o quejidos. No se podían encender las luces largas de los vehículos porque no queríamos ser detectados a la distancia. Por ese mismo motivo, no podíamos utilizar las linternas. Nuestra iluminación dependía de la luna. Los gruñidos se escuchaban cada vez más nítidos. Algunos metros más adelante, los vehículos se detuvieron. Observamos el entorno para saber el por qué nos habíamos detenido. Entonces vimos que varios metros por delante del camino había varios puntos rojos, tanto del lado izquierdo como del derecho. No podíamos detenernos, teníamos una misión que cumplir. Solo se nos dijo que estuviéramos preparados para responder en caso de comportamiento hostil. Pero cuando nos acercamos un poco más, nos dimos cuenta que esos puntos eran los ojos de 6 enormes perros negros que estaban a ambas orillas del camino. Pasamos por en medio de los 6 perros sin mayor problema. Lo raro fue que uno de los caninos nos sostuvo la mirada. Cuando los animales se habían quedado 30 metros atrás, empezaron a moverse despacio hacia nosotros. Avanzaban a la misma velocidad que los vehículos. Se mantenían a 30 metros de distancia. No parecía que tuvieran intención de atacarnos. Más bien, nos daba la impresión de que nos estaban vigilando. Si los vehículos bajaban la velocidad, los perros también lo hacían.
Luego de que nos estuvieran siguiendo por 20 metros, la situación pasó de ser inquietante a ser alarmante. A todos nos daba mala espina. Queríamos deshacernos de los animales, pero no podíamos disparar. Aún así, varios elementos teníamos el dedo en el gatillo. Avanzamos 100 metros más. Entonces los vehículos aumentaron un poco la velocidad para ver qué hacían los perros, y lo que pasó fue que empezaron a moverse un poco más rápido. Eso se podía catalogar como anormal. En total, los perros nos estuvieron persiguiendo por 500 metros. Todo el tiempo se mantuvieron a la misma distancia. Se detuvieron cuando un compañero agarró su cantimplora ya sin agua y se las lanzó con todas sus fuerzas. Eso fue suficiente para que los perros se quedaran quietos. Poco a poco vimos cómo se quedaron atrás hasta perderse en el horizonte. Los siguientes 5 kilómetros fueron como al principio, casi totalmente silenciosos. Los pocos ruidos eran los que hacían los vehículos al pasar sobre las piedras y sobre los charcos de agua. Yo me encontraba inmerso en mis pensamientos, cuando un compañero me dio una palmada en el hombro y sin decir una sola palabra me señaló en una dirección. Su dedo estaba apuntando hacia el cuerpo de agua que estaba del lado izquierdo de los vehículos. Al principio no pude distinguir nada, pero después alcancé a ver 2 siluetas que salían del agua. Estas parecían ser humanas. No sabíamos si nos estaban viendo o no. Intentamos con los binoculares, pero aún así ambas siluetas eran muy oscuras. Nos vimos tentados a echarles la luz, pero nos dieron la orden de que no lo hiciéramos. Los siguientes 20 kilómetros se sintieron muy pesados. Sé que era de madrugada, pero la oscuridad era demasiado abrumadora, sombría. Cada ciertos metros podíamos ver a lo lejos pequeñas luces rojas que desaparecían luego de unos segundos. También podíamos ver siluetas que nos observaban desde la oscuridad, y cada que nos dábamos cuenta de su presencia, desaparecían. Afortunadamente, a pesar de la incertidumbre, logramos llegar al rancho, que, tomando en cuenta la velocidad máxima a la que podíamos movernos, tardaríamos de 2 a 3 minutos en llegar al objetivo. Cuando llegamos al rancho, pasaban de las 3 de la mañana. Habíamos tardado un poco más de lo estimado, pero era importante porque la operación seguía bajo control. En breve, recibimos una llamada del cuartel general. Dijeron que había un cambio de planes, que ya no daríamos de baja al objetivo, que podíamos retirarnos. Eso no sonaba nada bien. Algo estaba pasando. Estando en fuerzas especiales, vi muchas operaciones que casi se echaron a perder por mandos corruptos. Sin embargo, afortunadamente, nosotros estamos por encima de los arreglos que los criminales puedan pactar con el gobierno. Así que hicimos lo mismo que en ocasiones anteriores. Nos pusimos en contacto con nuestro superior dentro de las fuerzas especiales. Le dijimos solamente una palabra, no puedo revelarla, pero era la palabra que utilizábamos como clave para notificar sobre intervenciones en la operación por motivos de corrupción. El superior, como siempre, no dijo nada, solo colgó. Eso significaba que estábamos autorizados para actuar. El mando se volvió a comunicar con nosotros solo para saber si ya habíamos abandonado el rancho. Notificaron que sí, que íbamos rumbo a Saltillo, a la base. Nosotros, sabiendo que ya no teníamos el respaldo del mando, organizamos la forma en que llevaríamos a cabo la intervención. No podíamos actuar de la forma que teníamos prevista porque el mando conocía ese plan. Así que la organización criminal estaría preparada para nuestra llegada. De pronto volvimos a escuchar los gruñidos. Revisamos el perímetro y detectamos 12 pares de pequeñas luces rojas a una distancia inicial de 100 metros, pero se estaban acercando poco a poco. Cuando los animales estaban a 50 metros, nos dimos cuenta que eran mucho más grandes que los primeros que vimos. Eran del tamaño de un oso adulto. Yo calculo que si esos animales hubieran podido pararse en 2 patas, habrían logrado alcanzar una altura de casi 3 metros. Esos caninos se veían lo suficientemente amenazantes y peligrosos como para poner en riesgo la operación. Fue por eso que, en cuestión de segundos, viendo que el ataque por esos caninos era inminente,
se tomó la decisión de que un vehículo con sus respectivos elementos partiera hacia el objetivo, adelantando la misión. En cuanto se encendió el vehículo, las criaturas empezaron a correr. El vehículo aceleró a toda velocidad, pero a los pocos segundos impactó contra uno de los animales. Estas cosas eran tan fuertes que el vehículo, al momento del impacto, todos cerramos formación mientras disparábamos al canino que le obstruía el paso al vehículo. No pudimos matarlo, pero sí quitarlo del frente. Así, el vehículo pudo alejarse. Todos los demás elementos que nos quedamos en el rancho corrimos hacia el interior de la casa. Disparábamos en todas direcciones mientras corríamos, porque los 12 monstruos nos estaban alcanzando. Pudimos bloquear todas las puertas y ventanas y teníamos todos los muebles a la mano para moverlos y utilizarlos para bloquear. Podíamos escuchar los gruñidos de las bestias. Golpeaban para intentar meterse. Nosotros sabíamos que teníamos poco tiempo para actuar y tomar el control de la situación. Estaban los vehículos afuera, pero el plan no era huir. Luego escuchamos que algo cayó en el techo. No sabíamos si se trataba de otro de esos seres. La criatura que estaba en el techo iba dando golpes, como si estuviera buscando un lugar frágil para intentar meterse por ahí. Todos estábamos cuidando una posible entrada. Había 4 elementos en cada una de las 3 ventanas y 3 en cada puerta, que eran 2 puertas, y los otros 5 estábamos caminando mientras seguíamos los ruidos que hacía la criatura que estaba en el techo. Cuando llegó al cuarto en el que estaba el boiler, el golpe que dio, debido a la humedad del techo, fue suficiente para que una de sus garras atravesara la madera. En ese instante abrimos fuego. En cuestión de 2 segundos recibió 70 impactos de bala. La criatura cayó muerta. Su peso rompió el techo. Los segundos avanzaban, y solo era cuestión de tiempo para que, al menos, uno de esos horribles monstruos quisiera entrar por esa abertura. Entonces, escuchamos 2 impactos en el techo. Las criaturas ya venían. Rápidamente salimos por la puerta trasera, y luego avanzamos lentamente hacia atrás. Éramos 23 elementos disparando a esas cosas. Solo faltaban 2 bestias que seguían en el techo de la casa. No podíamos dejarlos con vida. Además, no sabíamos si podían llegar más de esas cosas. Sin dejar de apuntar hacia arriba, fuimos hasta los vehículos. Con el arma fija, disparamos al techo. Hubo algunos quejidos y escuchamos que algo pesado cayó al interior de la casa. Otro había muerto. El último que quedaba vivo dio un brinco desde el techo hacia uno de los vehículos. Al momento en que la criatura cayó, volteó el vehículo porque impactó en la orilla. Apenas íbamos a rodearlo cuando nos percatamos que otras 2 criaturas de esas corrían hacia nosotros. 16 elementos se desplegaron para tratar de neutralizar a los 2 que venían. Los demás nos las arreglamos para abatir al canino que había caído sobre el vehículo. De ahí corrimos para ayudar a derribar a los que venían corriendo. Afortunadamente lo conseguimos. Volteamos hacia todos lados, pero ya no había nada. Aún así, mantuvimos el estado de alerta unos minutos más. Ya con todo bajo control, lo primero que hicimos fue enderezar el vehículo que había sido volteado. Al observar esas cosas, su anatomía era la de un canino. Pelaje, el olor, sus ojos rojos no eran debido al reflejo de ninguna luz. Su globo ocular completo era rojo. Parecía que habían sido inyectados con sangre. Revisamos que el vehículo encendiera y todo estaba en orden. Solo se había abollado un poco debido al impacto. También había quedado trabada una de las puertas, pero pudimos destrabarla. Las cosas que llevábamos sueltas dentro del vehículo estaban esparcidas en el interior. Pasaron las horas y comenzó a amanecer. En ese momento, algo muy extraño sucedió. Todo el pelaje de las criaturas se empezó a transformar en un líquido viscoso y se empezó a deshacer. Al caerse el líquido viscoso, pudimos ver que eran personas, seres humanos de carne y hueso, hombres que, de alguna forma que no logro comprender, se habían transformado en esas criaturas. Esas personas, evidentemente, estaban muertas. Tenían las heridas de bala que nosotros les habíamos causado. Nadie entendía qué había sucedido. Revisamos todo el lugar y lo único que había quedado de las casi 20 criaturas que habíamos abatido
Solo quedaban cuerpos desnudos, rodeados y empapados de ese extraño líquido negro. Cuando regresaron los compañeros que habían ido hacia el objetivo, obviamente lo primero que nos preguntaron fue qué había ocurrido, ya que ellos esperaban ver los cadáveres caninos esparcidos por el rancho. No teníamos explicación para ofrecerles, ni siquiera nosotros sabíamos qué era lo que había ocurrido. Sin mucho que discutir, cambiamos de tema. Ellos nos contaron que cuando llegaron al lugar no estaba el objetivo ahí. Solo estaba la Policía Federal y un inspector general, del cual no puedo decir el nombre, porque actualmente tiene un alto cargo dentro de la Guardia Nacional. Ese inspector se comunicó con el mando para informar de nuestra presencia. El mando los cuestionó sobre por qué seguíamos en el lugar, desacatando órdenes directas. El objetivo había llegado a un acuerdo con la DEA. Ellos le ofrecían inmunidad y él soltaba la sopa. Claro que el gobierno mexicano no iba a aceptar quedarse fuera de la negociación. Y en ese preciso momento, en un avión que iba hacia la frontera de México con Estados Unidos, se estaba llevando a cabo una reunión de 3 personas. Alguien dentro de las fuerzas especiales había filtrado la operación, tanto a la DEA como al objetivo. Por eso la DEA se puso en contacto con el objetivo para ofrecerle una vía de escape, y el objetivo aceptó porque ya estaba al tanto de que íbamos en camino. Nos comunicamos con nuestro superior de las fuerzas especiales. Le dijimos que habíamos tenido un enfrentamiento y había 12 bajas de la organización criminal. Nos pidió que dejáramos los cuerpos y que volviéramos a la base en Saltillo. Ese mismo día en la tarde se dio la noticia de que elementos de la Marina habían dado de baja al objetivo. El circo que armaron fue que el objetivo estaba junto a una persona observando un partido. Cuando detectaron que se acercaba la Marina, emprendieron la huida, y por eso la Marina había disparado. Y para hacer todo más absurdo, se supone que se robaron el cuerpo de la morgue. No tengo idea de quiénes hayan sido los chivos expiatorios. Posiblemente eran civiles. Tampoco tengo idea de a qué nos enfrentamos en ese rancho. Hasta antes de esa noche nunca había tenido una experiencia paranormal, y después tampoco. Fue la única ocasión para mí. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.